muchas gracias Artes de México por la invitación, me da mucho gusto estar aquí. Es la primera vez que me toca una noche de museos en Artes de México, estoy súper feliz de estar aquí en esta noche. Y también muy feliz de presentar este libro, que la verdad es que desde el año pasado, cuando me contaron que estaban preparando esta edición y finalmente la pude ver, me emocioné muchísimo, porque Alice Raun me parece de esos personajes que había quedado un poco como en los márgenes de la historia del arte en México, es decir, sabemos que hay obras de ella en el Museo de Arte Moderno, aparecen por ahí, pero nunca parecía ser como un personaje protagónico. Incluso cuando hablamos de la generación a la que ella perteneció, la generación de exiliados en México en ese periodo, que ahorita pues, podemos platicar un poquito más de eso, siento que también no ha recibido como la atención de muchas de sus contemporáneas, y particularmente cuando hablamos de sus contemporáneas en el movimiento surrealista, que es donde se le ubica a ella, ¿no? Muchos de nosotros habremos escuchado El cansancio de Leonora Carrington, de Remedios Varo, bueno, desde luego de Frida Kahlo, ¿no? Pero de pronto Alice Raun como que sí quedaba un poquito relegada de esas narrativas y de esa historia. De pronto me da la impresión de que también es porque su obra es un poco difícil de ubicar a veces. Yo me peleo mucho con que la metan en esta canasta, gran canasta de mujeres surrealistas, donde parece que caben todas, porque de pronto su obra parece también alejarse un poquito de eso a raíz de su contacto con la cultura mexicana, y eso también creo que es algo que podemos ahondar mucho más, pero bueno, hay que celebrar que se hagan estos esfuerzos por difundir más la obra, sobre todo de mujeres pintoras, ¿no? Mujeres artistas que pues no han tenido su momento como quizá lo han tenido otras, y siempre es pues importante reivindicar estas figuras y darles nuevas miradas, nuevas perspectivas, también me parece muy importante. Y en ese sentido el libro también me parece un gran logro como obra editorial, ¿no? Creo que eso hay que destacarlo, y en eso felicito muchísimo al equipo de Artes de México. De entrada me parece que la escritura es maravillosa, es una escritura de pronto un poco narrativa, de pronto un poco poética, que creo que es también una cosa a destacar, porque Alice Raun era poeta. Ella inicia su carrera, digamos, creativa, artística como poeta, entonces creo que hay un eco de eso también en la manera en la que el libro está escrito, que creo que es algo muy interesante. Y luego también es una gran obra editorial en cuanto al diseño, a la manera en la que se maneja la iconografía, simplemente es un gran libro para hojear, para leer, para tener en las manos, que eso también hay que festejarlo y felicitar mucho al equipo de Artes de México. Ahora, habiendo dicho todo este rollo sobre el libro, que ahorita yo creo que César nos puede contar también un poquito más del proceso de hacer el libro, y sé que participaron muchas personas muy interesantes y muy talentosas en su creación, pues a mí me gustaría también darles un poco más de contexto sobre quién era Alice Raun, ¿no? Porque bueno, como les decía, un personaje del que todavía queda mucho por decir. Ella es parte del grupo surrealista, como les decía hace un momento, como poeta. Y eso me parece también algo muy interesante cuando hablamos de las mujeres de esa época y del movimiento surrealista en sí, ¿no? No hay que olvidar que es un momento que inician las letras, aunque pareciera que tiene mucha más relevancia o mucho más eco internacional en las artes, ¿no? Todos ubicamos a Salvador Dalí, por ejemplo, ¿no? Sus obras son de las más reproducidas, de las más vistas. Si uno se mete a buscar las listas, por ejemplo, de Google, ¿no? De los artistas más googleados, Salvador Dalí siempre está en los primeros 10, ¿no? Junto con Frida Kahlo, por cierto. Entonces, pareciera a veces que el surrealismo tiene mucha más relevancia en la pintura, en la plástica, pero en realidad es en un principio un movimiento literario. Entonces es muy interesante que Alice Raun también, digamos, se apega un poco a eso como poeta. Desde luego, también hay que destacar que el surrealismo acaba de cumplir 100 años. También creo que es muy relevante decir que el libro se publica en ese marco del centenario del surrealismo. El primer manifiesto surrealista se publica en octubre de 1924. Y bueno, ahí están André Breton y todos estos personajes famosos de ese movimiento. Y Alice Raun llega a México en un contexto de persecución política de este grupo de artistas junto con otros artistas de vanguardia. Y ustedes seguramente recordarán que Alemania
Sí, Alemania invade Francia y Francia es ocupada por Alemania en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y eso pues conlleva una persecución muy importante, no solo de artistas, sino de pensadores en general, que se encontraban en París principalmente, no exclusivamente, pero principalmente, pues porque París era la capital del arte y del pensamiento en esa época, ¿no? París era el lugar desde finales del siglo XIX donde se cocinaban todos estos movimientos culturales y artísticos, y desde luego el surrealismo fue uno de ellos. Entonces inicia esta persecución por dos motivos ideológicos que vale la pena señalarlos. En principio porque los alemanes de la Alemania nazi consideran que el arte moderno es arte degenerado. Entonces hay un tema que, digamos, no toca directamente a lo político en un sentido estricto, de que no tiene que ver con que si eran de izquierda, si eran de derecha, ¿no? Dónde estaban sus intereses partidistas, sino el hecho de hacer arte moderno, independientemente de en qué espectro de la política te encontraras tú en lo personal, ya te convertía en sujeto de persecución, ¿no? Esto porque no entraba en la idea que tenían pues, las personas que seguían el proyecto de nación nazi, de lo que debía ser el arte. Y el arte para ellos debía ser una exaltación de la nación, por un lado. La nación, desde luego, siempre representada por una mujer voluptuosa, con hijos, o una madre voluptuosa, fuera, guapísima, ¿no? Eso era la nación y la patria, ¿no? No había otra manera de representarla. Y todo lo que tuviera que ver con esos valores de lo que representaba ese proyecto fascista, ¿no? Muy inspirado por el arte neoclásico, muy inspirado también por el romanticismo, movimiento alemán, ¿no? Por cierto, o de origen alemán, que permea en muchos otros países. Entonces hay un proyecto cultural en el nazismo que es una parte central del nazismo. A veces perdemos de vista eso, ¿no? Pero estamos hablando de que al año de haber entrado al poder, Adolf Hitler inicia una campaña de persecución de artistas. O sea, una de las primeras políticas que hace el nazismo es una política cultural. Y eso es bien importante entenderlo, porque pues, ¿cómo construyes una nación? A través de la cultura, ¿no? Si estás construyendo un nuevo proyecto de nación, tienes que construir un nuevo proyecto de cultura. Lo mismo, por cierto, pasó en México con la Revolución, ¿no? Entonces, bueno, eso es como el contexto de lo que sucede ahí. Entonces, si tú te salías de eso, de esa norma establecida por los nazis como el arte que se debía de hacer para esta exaltación de la nación, de los valores tradicionales de la familia, por ejemplo, de todas estas cosas, de la raza aria, desde luego, entonces eras perseguido. Entonces, bueno, los surrealistas salen por eso. En Alemania salen los expresionistas, salen los arquitectos de la Bauhaus, salen todos los que están haciendo arte moderno en cualquiera de las disciplinas en las que uno pueda entenderlas, salen músicos como Arnold Schoenberg, salen filósofos como Walter Benjamin, o sea, en Alemania salieron todos. Y entonces cuando ocupan Francia, pues sucede un poco lo mismo. Entonces está esa parte del arte degenerado, y hacen exposiciones los nazis para burlarse de ese arte. O sea, insisto, uno de los primeros proyectos culturales que hace el nazismo es la exposición de arte degenerado, ¿no? Para decirle al público, eso es lo que no hay que hacer. Y abiertamente que la gente vaya a burlarse de este arte abstracto, de este arte crítico que te confronta, ¿no? Y luego está, sí, la parte política. Muchos de los surrealistas sí siguen una ideología comunista particularmente, o de izquierda, ¿no? Pero muchos de ellos sí son abiertamente comunistas. Entonces, también por ese lado son perseguidos. Entonces, es por esa razón que Alice Raon llega a México junto con toda una serie de personajes, entre ellos, desde luego, también Remedios Varo, con su esposo de esa época, Benjamín Peret, poeta también. Y Alice Raon llega con otro artista, Wolfgang Pahlen, de origen austríaco, que también se encontraba en París en esa época, y que bueno, también desarrolla una importante parte de su carrera en México y muere en México, en Tasco, Guerrero. Entonces, bueno, eso es como para que entiendan un poquito cómo es que esta mujer llega a México. Y lo que es muy interesante de su llegada aquí, que es algo que se explora en el libro, es cómo en realidad
es su llegada a México lo que detona en ella el interés en la plástica. Y eso creo que es fascinante porque Alice Raun, si ustedes la googlean ahorita, les va a salir pintora francesa, ¿no? No poeta. Nadie se acuerda, o pocos se acuerdan, que era poeta, ¿no? Sí. Y eso que publicó, no es que fuera una poeta, publicó bastante, no es que fuera una poeta así amateur, ¿no? Que lo hiciera por gusto. O sea, realmente era una poeta publicada. Pero su contacto con México es lo que despierta en ella esa beta artística. Y esto me parece muy interesante y quizá ahorita podemos también platicarlo un poco más, César, pero pues ¿qué hay en México que le despierta eso, no? Y una parte muy importante que es mi sospecha, pero bueno, no sé, aquí me lo tendrán que confirmar, es probablemente el motivo por el que Artes de México se interesa en publicar esto, es que es también el contacto con las artesanías, con el arte popular, con las culturas indígenas. Eso es lo que le atrae a Alice Raun de México y lo que también la lleva a quererlo representar y reflejar en su obra plástica, mucha de su obra. Por eso a veces yo me peleo con que sea surrealista. Yo digo, ¿eres surrealista? Porque yo veo que hay muchas cosas ahí que no tienen nada de surreal. Sobre todo si eres mexicano, como bien decía André Breton, pues México de entrada es surrealista, ¿no? Entonces, si eres mexicano, tú dices, eso no es surrealista, eso es una fiesta patronal, ¿no? O sea, yo no le veo nada de surrealista eso, pero bueno, quizá en una interpretación europea sí parecería una cosa realmente muy surreal. Entonces, eso es también muy fascinante a Alice Raun, que abre un poco la especulación. Si no hubiera venido a México, ¿se hubiera vuelto pintora? Se hubiera seguido escribiendo nada más, ¿no? O sea, es como algo muy interesante, cómo la experiencia mexicana cambia eso. Por eso me gusta el título también, ¿no? Creo que evoca mucho eso. Y otro tema que creo que es bien interesante en ese contexto es que es algo muy propio de las mujeres de esa época y de las mujeres de ese movimiento. A veces olvidamos que Leonora Carrington también fue una escritora bastante prolífica, ¿no? Hizo libros infantiles, escribió sus propias memorias, cuentos, sí, o sea, ella realmente también escribía. Y otro personaje que también se vincula al surrealismo, Rosa Rolanda, ella no escribía, pero también era una artista polifacética. O sea, ella era bailarina, era fotógrafa, era pintora, bueno, hasta dicen que diseñó joyería con William Spratling, que hasta era la mejor para poner arreglos florales. O sea, era una mujer que le desbordaba la creatividad, le salía hasta por las orejas, ¿no? Y bueno, Frida Kahlo también escribió, por cierto. Tiene un poema publicado en el Universal Ilustrado. También fue poeta publicada. No es el mejor poema. No soy crítica literaria, me parece que no es el mejor poema, pero bueno, lo hizo. Poeta publicada. Y sus diarios son una cosa fantástica, sus cartas. O sea, realmente la mujer tiene una pluma. A mí a veces me gusta más su pluma que su pincel. Pero realmente también exploró la escritura, ¿no? Entonces es interesante también ubicar a Alice Raun como parte de un movimiento más amplio, de inquietudes y de intereses también mucho más amplios. Creo que todo eso se explora de una manera muy interesante, sin que sea cansado por sí. O sea, es un libro que explora todo esto, pero muy ameno de leer y muy ágil. Pero yo ya hablé un montón, entonces te quiero pasar el micrófono, César, también para que tú nos cuentes las reflexiones que te evocan esta publicación y también cómo fue el proceso de la publicación, que creo que eso es muy interesante. Gracias. Es algo muy interesante todo lo que dices, porque creo que para poder comprender un poco de Alice hay que entender que tiene este carácter de viajero incansable, ¿no? Y tiene una búsqueda, parece desde el nacimiento y a largo plazo a través de su vida, que comienza a escribir desde el inicio de sus pininos como artista, en el que hace este cambio de identidad, ¿no? Primero comienzan pues estas invenciones de cambiar su lugar de nacimiento, y luego entender que está buscando también un nacimiento espiritual, ¿no? Con este lugar de los abuelos, y después cambiar la fecha del nacimiento y además el apellido, ¿no? Y después elige ser solo Alice, ¿no? Entonces Alice Raun se construye también como una artista que está en una constante búsqueda de sí misma, ¿no? Y fíjate que lo que mencionabas acerca de este viaje a México, ¿qué tendrá México para hacer a los grandes artistas, que creo que si hay un momento en la vida de todo artista en la que deben de decidir, ¿no?
es el Che decidiendo si va a agarrar el botiquín o las balas, ¿no? Entonces en todo momento hay en la vida del artista una decisión que tiene que suceder, va o no va a convertirse en la gran figura de la historia. Y creo que ese momento es el paso por el Atlántico. Creo que algo sucede, cambiar de tierra, cambiar los lugares, y Cristín Ferrero lo dice, el paso por el Atlántico es para Alice la puerta del cambio, ¿no? Algo se configura nuevo y ese buscar lo exótico, esos viajes a India además también, ¿no? O sea, enriquecen mucho esta figura de Alice Raúl, porque además yo creo que una de las grandes declaraciones de Alice es creo que soy una pintora de las cavernas, ¿no? O sea, decirse, pero además con una inocencia del niño, ¿no? Que me recuerda muchísimo a Mar Rothko, que es entender que el nivel más alto al que puede llegar el arte es lo más sencillo. Regresar al camión de bomberos a pintar el rojo que el niño ve cuando le pides que pinte el camión de bomberos. Y no hay otra cosa, no hay más, porque eso es lo más elevado que existe. Es entender esa caverna en donde las pinturas parecen relucir y parecen salir de las paredes. Entonces se convierten, tal como Frida también lo hizo, no solamente en artistas visuales, en artistas plásticas, sino en inventoras de realidades y en inventoras de ficciones. Son muy buenas escribiendo sus propias ficciones de vida, ¿no? Y además este acercamiento con Alicia en el País de las Maravillas, creo que es preciosísimo que el libro comience así, ¿no? Comience insinuando este juego, porque creo que también fue eso, esa exploración artística de la vida de Alice, un jugueteo casi infantil, ¿no? O sea, jugar a entender cómo es que el arte se reproduce en la vida y por qué cuando se cambia el escenario se cambian de intenciones artísticas. Entonces, de pronto también hay declaraciones como que la fe es esta necesidad del interior de crear, de hacer arte, y que el arte y la creación es la madre de los sentimientos, ¿no? Porque crear se convierte en una necesidad de vida, ¿no? En una misión espiritual. Entonces yo creo que es maravilloso, y el libro, por supuesto, fue el libro con el que yo entré a trabajar artes. Cuando yo llegué, ese libro llegó a las oficinas en unas cajas, y yo jamás había visto un fenómeno parecido, ¿no? En mis cortísimos años de vida, pues jamás lo había visto. Entonces yo me maravillo, todos los días que llevo hay una cosa diferente. Entonces yo soy también un poco un niño que explora las cosas, ¿no? Y me siento muy relacionado a esa figura del artista, que es curioso y que no es una figura que pretende saberlo todo, ¿no? Abarcarlo todo, sino al contrario, cada día sabe menos, porque cada día entiende que los límites del mundo que se conoce en realidad ni siquiera se conocen, y evidentemente es infinito, pero los límites ni siquiera se sabe cuáles son. Entonces claro que hay una sorpresa, y claro que hay todos los días una intención de revisar y revisitar qué es lo que viste el día anterior, aunque ya sepas exactamente lo que es, pero es que en realidad no lo sabes. En realidad todos son sombras, y se convierte entonces este libro también en un juego de sombras, y en un juego platónico interesantísimo, porque los capítulos además te van encontrando con una Alice diferente en cada uno de ellos. Pero no es que se haya reinventado, no es tan sencillo, es más bien un juego casi filosófico, casi existencial, de entenderse un ser humano nuevo cada día, ¿no? Y entonces empiezan a aparecer estas cosas como en la barca de Teseo, que es en qué momento la barca se convierte en una barca completamente diferente, ¿no? Porque llega a este lugar en donde van a resguardarla. Entonces, conforme pasa el tiempo, dicen, oye, es que queremos cambiar esta tabla, ¿no? Porque ya está mal. Bueno, y al año siguiente cambian otra, hasta que pasa un punto en el que ya cambiaron absolutamente todas las tablas. ¿Pero en qué momento dejó de ser la barca original? ¿O es que en algún momento ha dejado de ser la barca original? Entonces Alice también es un artista que se presta para eso, se presta para ese descubrimiento, se presta para esa cosa riquísima de entender que fue una artista tremendamente completa. Y creo que también hay una cosa muy rica, que es que no entendía a México como Bretón. Ya no solo era el país surrealista predilecto, era el paraíso perdido, como dice el libro. Es el paraíso perdido. Claro, es que hay una playa de cosas interesantísimas que hay por aprender del mundo europeo que ya se conoce, pero a través de un occidente completamente diferente, ¿no?
Y entonces se rescata esta idea del nuevo continente. Ahora sí es un nuevo continente, ahora sí vamos a descubrir cosas nuevas. Pero es muy interesante cómo se les puede acompañar en este proceso de descubrimiento. Y además, me encanta que Georgiana Colby la describe como con una tristeza lírica contra un telón multicolor de lugares exóticos y de la heterogeneidad surrealista que crea una sensación de disolución, deriva y pérdida. Qué importante es esto que dice Georgiana, qué maravilloso. Y creo también que algo que me atrapó del libro, porque en los ratos libres, en la hora de comida, para que no vayan a decir que no trabajo, me sacaba el libro de Alice, porque era la novedad editorial, y pues empezaba a leerlo un poco. Creo que lo que más me atrapó, que no tenía la otra edición, además que estaba en francés, yo de francés no sé nada, es que era palpable esta intención de entenderle no solo como el estereotipo trillado de un artista triste que todo el tiempo estaba en depresión y tenía una necesidad de explicar su mundo. Es algo más allá, es entenderle con un ser humano que está necesitado de aprender más para su arte, para seguir desarrollando cosas. Y entonces te encuentras con algo como lo real maravilloso de Alejo Carpentier, que se trata durante todo el libro. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué pasa? No, qué miedo yo, de que no haga bien la pregunta, ¿no? Son balas que no puedo desperdiciar. Pero dice una parte del libro que a través de la pintura y a través del esfuerzo artístico de Alice se hace palpable la textura del universo. Entonces, ¿en qué momento, como historiadora del arte, en qué momento descubres que un artista está haciendo palpable la textura del universo? Que eso es real, que no solamente está haciendo arte por hacer, sino que sí está haciendo palpable esa textura. Y yo no sé cuál sea la textura palpable del universo, pero me imagino que se siente algo como estar en las cavernas. No sé, ¿me digas tú? Bueno, esa es una pregunta bien difícil. A ver, yo un poco creo que eso cada quien como espectador lo tiene que decidir. A mí no me gusta, y por eso no me dedico a la crítica de arte, me dedico a la historia del arte. A mí no me gusta venir a decir esto es bueno y esto es malo. A mí lo que me interesa es entender a los artistas en su contexto y entender la obra en su contexto. Entonces, creo que eso es algo que tú sientes cuando estás frente a una obra de arte. Y creo que sí es sumamente subjetivo, ¿no? Para mí el que quizá mejor lo explica es Kandinsky, ¿no? Que habla de este vínculo que hay entre el artista y el espectador a través de la obra. Y cuando eso se logra, es algo realmente maravilloso. Creo que eso es un poco esta descripción, ¿no? que hacen en el libro. Pero a mí no me gusta emitir juicios sobre quién sí lo hace, quién no, o en qué momento sucede. Yo creo que el arte nos habla a cada quien de acuerdo a nuestra sensibilidad, de acuerdo a nuestros afectos, y eso es algo que cada quien decidirá, ¿no? Yo les decía, a mí no me gusta tanto la pintura de Frida Kahlo, pero por algo es un fenómeno, ¿no? ¿Qué sé yo de esto? Pues si a mí no me encanta, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar quién sí lo hace bien y quién no lo hace bien? Pues bueno, quizá no es la respuesta que buscabas, pero yo pienso que eso siempre dependerá del espectador y que es el espectador quien activa la obra y quien define eso. Y bueno, nada más escuchándote por como mencionar algunas ideas que creo que vale la pena ahondar un poco sobre esta parte de la búsqueda de alguna manera como identitaria por la que pasa Alice Raon, que eso es algo que también se aborda en el libro, incluso desde el nombre, ¿no? O sea, eso de autonombrarse, de elegir ella cómo quiere ser llamada, porque su nombre de nacimiento, ahorita no me acuerdo exactamente los apellidos, pero su nombre de nacimiento no es Alice Raon. Eso es algo que también vamos a encontrar en muchos artistas de ese periodo, y en particular de los surrealistas, que me parece también como uno de estos hilos que se tejen entre ellas, ¿no? Y es el caso, justo yo mencionaba hace un momento a Rosa Rolanda, ella es un caso más o menos así también, ¿no? Ella se llamaba Rosamund McGowan, o sea, ella era de papá escocés, ¿no? Mamá mexicana, pero papá escocés, tenía un nombre para nada mexicano, ¿no?
y viene a México. Bueno, primero se cambia el nombre a Rosa Rolando, luego decide que va a ser Rosa Rolanda con A para que sea más femenino, luego se casa con Miguel Covarrubias y es Rosa Covarrubias, y ella le valía, ella cambió su nombre no sé cuántas veces, debió de haber tenido muchos problemas con el IMSS. Qué bueno que vivió antes de la creación de la INE, porque no me quiero imaginar los trámites que tuvo que hacer esta mujer con tantos nombres. Y eso es súper frecuente, ¿no? Inventarse nombres, inventarse identidades, inventarse orígenes. Frida Kahlo, por ejemplo, aseguraba que ella provenía de un padre judío húngaro, y sabemos que ahora que Guillermo Kahlo era luterano alemán, o sea, no era ninguna de las dos cosas que Frida Kahlo aseguraba que su padre era, ¿no? Y seguramente ella decía que su padre era judío porque hay una tradición del pensamiento comunista, de muchos pensadores de origen judío en el comunismo, y probablemente por eso quiere vincularse a esa tradición ella, ¿no? Y cada quien tiene sus motivos para hacerse estas identidades y construirse estos personajes, que por cierto también se da mucho en la ropa, ¿no? Es bien interesante observar a las mujeres de ese momento, porque sucede mucho esto. La manera en la que se visten, se presentan en público, es casi como un disfraz con el cual se construyen la identidad que quieren proyectar en público, ¿no? La identidad y la imagen por la que quieren ser conocidas. Que en Frida creo que es súper claro eso. Hay una cita por ahí de Bracaluz Brun, que era pareja de Siqueiros en algún momento, que decía que David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera eran súper nacionalistas, pero se consiguieron a dos europeas y las vistieron de indios. Porque ella era de origen alemán, argentina de origen alemán. Entonces sí hay como esta búsqueda un poco por con qué te quieres identificar. Creo que Frida es de nuevo un gran ejemplo, porque ella en algún momento decide: yo quiero estar más apegada a mis orígenes mexicanos que a los alemanes, ¿no? Entonces me voy a vestir como tehuana. También decía que su mamá nació en Oaxaca, cosa que no es cierto, nació en la Ciudad de México. Por eso les digo, estas mujeres inventaban muchas cosas, pero más que poner la lupa en si esto es cierto o no, es interesante ver por qué pasa eso, ¿no? Y Ali Raon también está en esa búsqueda, como bien dices, desde su infancia, desde dónde se ubica ella dentro de Francia, ni siquiera en el mundo, ¿no? Entre el ámbito urbano, rural, como un poco dónde están sus afinidades y sus afectos. Y bueno, la llegada a México también interesante en ese sentido cuál es tu lugar en el que te sientes identificada. Y creo que muchas de estas mujeres están en esa búsqueda, y también es interesante si lo vemos desde una perspectiva de género. ¿Por qué inventarse un origen, o por qué inventarse un nombre, o por qué inventarse una imagen? Pues porque las mujeres tenían muy poca agencia en esa época, ¿no? O sea, si pensamos en eso, ¿qué otra cosa no podías tomar decisiones de la mayoría de las cosas de tu vida? O sea, piensen que en los años 40 una mujer no podía abrir una cuenta de banco sola en México, sin el permiso explícito de su marido o de su padre. En México no podíamos votar cuando llega Ali Raon a México. En Francia sí, pero en México no podíamos votar cuando llega ella en los años 40. Entonces, pues, si no tienes agencia sobre absolutamente nada en tu vida, pues al menos puedes elegir cómo te llamas, cómo quieres que te digan. Lo que parece que te pertenece. Exacto, lo que te pertenece es tu nombre y tu imagen. Entonces es bien interesante también estas mujeres, además muy vinculadas al movimiento feminista, ¿no? Digamos, a veces no tan explícitamente, pero sí movimientos de mujeres, no siempre con esa palabra. Entonces, bueno, eso creo que es bien interesante también de Ali Raon, de nuevo en su contexto, ¿no? No está en un vacío. Estas cosas que ella hace no es la única loca que está pensando en estas cosas, ¿no? Hay un contexto. Y luego, también esto que dices de México como un paraíso perdido, ahorita que te escuchaba, pensaba en otra mujer de ese momento bien interesante, Anita Brenner. Anita Brenner, ella sí nace en México. Ella está como en otra frontera bien interesante, fíjense, porque ella nace en México, nace en Aguascalientes, pero su familia era judía, lituana de origen, me parece. No lo recuerdo ahorita exactamente, pero creo que lituana. Entonces, a ella siempre pensaron que era extranjera, porque además en la Revolución se va a estudiar a Estados Unidos, su familia huye de Aguascalientes, porque empieza a llegar Pancho Villa a Aguascalientes y dicen vámonos.
y entonces ella estudia en Estados Unidos. Entonces aquí siempre van a decir que es gringa, ¿no? Siempre la van a tachar de la gringa. Hay una anécdota muy chistosa que le llaman para decirle que la Secretaría de Relaciones Exteriores le va a otorgar la Orden del Águila Azteca, que eso solo se da a extranjeros. Pues que ella les colgó el teléfono, ¿no? Que por sus servicios en la difusión del arte mexicano, en la cultura mexicana. Ella era antropóloga y escribía en muchos periódicos y revistas. Fundó una revista maravillosa que se llamaba Mexico This Month, que era una revista para extranjeros sobre México, ¿no? Pues no, pues esta mujer se dedica a promover el arte mexicano al exterior, hay que darle una condecoración. Y entonces ella les cuelga el teléfono y dice, yo soy mexicana, ¿cómo que me van a dar el orden del Águila Azteca, no? Pero ella tiene un artículo precioso que escribe muy joven, cuando acaba de irse a hacer la universidad casi, que se llama La Otra Tierra Prometida. Y ella se refiere a México, y México como un paraíso para los migrantes y los refugiados. Y eso es lo que se termina convirtiendo en México, ¿no? Ella, bueno, toda su argumentación es muy chistosa, de hecho, porque ella dice que es otra tierra prometida para los judíos, porque dice, ni saben qué somos. No se preocupen, aquí no los van a discriminar, ni siquiera entienden que somos los judíos, no les va a pasar absolutamente nada. Pero ella remite a una anécdota de infancia donde en Aguascalientes, pueblo, creían que los judíos eran pues el Judas que se quemaba en Semana Santa, ¿no? Y fuera de eso no había otra noción de qué son los judíos. Entonces ellos decían, ni se estresen aquí, ¿no? Ni saben qué es eso. Pero bueno, es interesante porque sí, México se termina convirtiendo en esa otra tierra prometida para todos estos refugiados que vienen, como les explicaba, ¿no? De estas persecuciones políticas, persecuciones étnicas, desde luego también hay que decirlo que en ese contexto muchos huyen por esa persecución, por ser judíos. Entonces, bueno, es muy interesante porque sí, efectivamente México se vuelve como una especie de paraíso para todos esos artistas y pensadores. Pues mira, creo que la pregunta se respondió con creces. Pero me gustaría rescatar algo que dice el libro. Dice, pero si pensamos en que lo exótico no es siempre aquello que así consideramos, y que nosotros somos siempre lo exótico para el otro, será necesario admitir que la atracción opera en ambos lados del Atlántico. Cuando empiezan a describir esta parte del viaje de Alice hacia este lado del Atlántico, ¿no? Y entonces también le acompaña durante toda su vida un sentimiento de exilio. Es un exilio muy interesante porque no es un exilio hacia otra tierra, sino hacia dentro de sí misma. Y se acaba convirtiendo en eso porque en 1975 Alice Raón desaparece de la vida social. Se termina. Después de una exposición termina su vida social y se le ve muy poco, o casi nada. Entonces, pues hablamos también de una transformación y una metamorfosis de una mujer que vivió, creo yo, siempre dentro del término del nomadismo en todas sus extensiones y en todas sus acepciones, ¿no? O sea, el nomadismo fue verdaderamente relevante para Alice Raón, entendiéndolo desde el territorio, desde la pintura, desde la creatividad, desde la necesidad de expresarse, ¿no? O sea, todo. No es cierto, no es. Entonces, desde la necesidad de expresarse, pues al final del día, entender y creer que fue una pintora de las cavernas, pues, por supuesto que tiene todo el sentido del mundo cuando tiene ese final, ¿no? Yo me acuerdo que leí un texto tuyo de Mar Rothko, de la muerte de Mar Rothko. Entonces dice, claro, o sea, decías tú, corrígeme si me equivoco, hace tiempo, y me acuerdo que lo leí con muchísima atención, porque formaste parte de mi formación autodidacta en historia del arte. Entonces decías, claro, es que tiene todo el sentido que Mar Rothko haya terminado así, ¿no? Con un charco de sangre en el suelo, este suicidio escandalosísimo, después de haberle regresado sus quintos al Four Seasons, al Hotel Seagram, y haberle dicho, aquí está tu lana, ¿no? Yo te regreso tu lana, tú regresas mis cuadros, y se acabó el trato. Que es la última obra que hace Mar Rothko, ¿no? Es el último pues, encomienda que hace, que era el gran edificio del momento, que derrochaba todo el lujo del mundo, y él, que era un crítico tremendo de gente como Andy Warhol y todo el movimiento pop que vino después,
para matar al expresionismo abstracto, tiene todo el sentido del mundo que muera así, que muera en un charco de sangre como los grandes charcos de pintura que ponía. Porque aparte las pinturas de Mark Rothko, la hechura de la pintura era tremendamente compleja. Hay una obra maravillosa que se llama Rojo, sobre los últimos meses de Mark Rothko, y dice en alguna parte, todo el mundo me dice, pero si esto lo puede hacer un niño de kinder, ¿no? Esto lo puede hacer tu hijo. Aquí le traigo el catálogo de Sherwin Williams para que vea qué pantone quiero exactamente de rojo para mi sala, ¿no? Esto va a quedar bien en mi comedor, encima de la chimenea. Pero es que no lo alcanzan a comprender que no son solamente los trazos. Y creo que hay un cuadro maravilloso de Alice que a mí me gusta muchísimo, que es el del circo, en el que creo que ahí está el verdadero carácter del paraíso perdido mexicano, ¿no? O sea, ¿qué es el circo? Todos han ido al circo, evidentemente, al circo de antes, con estos animales gigantescos, maravillosos, majestuosos, que después desapareció por estas situaciones de maltrato tremendas. Pero ese fenómeno, aquí en México, así como la lucha libre, es un fenómeno que es tremendamente extraño, porque se reúne una cantidad determinada de personas a gritarle hasta de qué se va a morir, qué color son los calzones del luchador, para ver a dos tipos partirse la cara, ¿no? Entonces, cuando lo reduces a eso, cuando reduces a esas partículas cada una de las cosas que hay en las pinturas de Alice Raón y de toda esta camada de grandísimas mujeres que participaron de ese surrealismo, que no es surrealismo, pero que es una búsqueda incansable, nómada por el mundo, empiezas a entender algunas cosas. Yo soy muy entendido, de muy pocas, ¿no? Ni de mí mismo soy entendido en el mundo, pero sí creo que tengo algunas pistas. Creo que hay algunas pistas que va dejando a través de la historia de su propia vida, ¿no? Y entonces todo tiene sentido, al final, porque no es que haya muerto con los gatos, es que haya muerto en el autoexilio que parece estaba buscando, o no, quién sabe. Pero bueno, tenemos que ir un poco cerrando, va a ser la palabra Beca para algunas conclusiones que tú crees 1000 veces más entendidas en los temas de historia del arte. Pero también quiero recordarles, tenemos una performance con Cynthia Rapp terminando esta charla. Se partieron una hoja para los dibujos, para que vayan dibujando, está muy interesante. Entonces, bueno, pues Beca, cerrar algunas cosas. Bueno, nada más algunas ideas rápidas. Esto que dices de, pues sí, la congruencia, ¿no? De ella también decidir cuándo dejar de pintar y cuándo dejar de tener vida pública, ¿no? De nuevo, tienes poquísimas cosas en tu vida como mujer sobre las cuales puedes decidir, que pues al menos puedes decidir de tu modo. Y eso también me parece bien interesante. Alguien que eligió qué camino creativo tomar, como decíamos, para citar la poesía a la pintura, fue una decisión de ella. El nombre que iba a llevar como artista, una decisión de ella, pues finalmente también le tocaba a ella decidir cuándo iba a terminar su carrera, ¿no? Y que no fueran otros que decidieron por ella. Eso me parece que también habla de una congruencia increíble, aunque nunca sabremos realmente la motivación detrás, ¿no? Y sobre lo que dices de los exilios, solo creo que hay algo que también es bien importante mencionar, porque hablábamos justo de estas otras mujeres, otros personajes del surrealismo que llegan a México, conocidos por todos. Pero creo que sí es importante entender que el exilio no fue tan fácil para la mayoría de ellos, porque llegan a un México que está viéndose el ombligo, y a veces creo que no lo entendemos tanto, porque una cosa es que puedan tal vez asimilarse fácilmente o incorporarse a la cultura mexicana fácilmente, es decir, a la vida cotidiana, al mercado, todas estas cosas. Que bueno, hay que decir que a Manuel Carrington luego no le encantaba tanto, escribía un poco de manera crítica sobre esas experiencias en México, ¿no? Pero digamos que una cosa es que tal vez la sociedad, en un sentido amplio, te abra las puertas, te dejen venir, el gobierno te dé facilidades, a poderte integrar como artista. Porque en ese momento pues está el muralismo, y el muralismo es súper nacionalista. Y la Escuela Mexicana de Pintura, que no es el muralismo, pero está vinculada, ¿no? Ustedes piensan en esa época, pues todas las temáticas que se están pintando son la historia de México, las culturas originarias, el pasado prehispánico, lo horrible que fue la conquista, ¿no? Entonces, si tú vienes de Europa, no tienes las coordenadas para entender qué es esto. No te dice nada,
no te habla, no lo entiendes, o sea, simplemente no tienes el bagaje. Pero además, en un movimiento tan nacionalista como lo era el muralismo, pues difícilmente podías incorporarte tan rápido, ¿no? El gobierno era el que daba las comisiones, ellos decidían quién pintaba y quién lo pintaba, por algo solían pintar más los tres grandes, como ¿no? se les conoce, porque eran los que estaban más conectados. Digo, Siqueiros es de mis pintores favoritos en la vida, no estoy diciendo que fuera mal artista, pero sí hay un tema ahí con los vínculos políticos, ¿no? que tenían. Entonces, si tú llegas como extranjero, no conoces a nadie, no tienes los contactos, no entiendes qué es esto, o sea, no entiendes de qué te están hablando, no sabes, tienes nociones muy generales de qué fue la revolución, ¿no? O sea, entonces no fue fácil para muchos de estos artistas y se relacionaban mucho en su propio círculo, porque además todos se conocían. Entonces cuentan que pues Leonora Carrington, Remedios Varo, Cathy Horna, Ali Raun, Wolfgang Pahle, todos estos europeos que ya se conocían de París, pues se juntaban en casa de uno de ellos. No se vinculaban mucho con otros artistas, tomó mucho tiempo para que empezaran a hacer eso, ¿no? Entonces esto del exilio también es interesante que lo menciones, porque claro que hay un exilio, es un exilio como físico, ¿no? Es decir, te mudaste al otro lado del mundo, pero sigues siendo un exiliado, porque no es que hayas podido entrar fácilmente a ese mercado del arte o a esas dinámicas del arte de ese momento, ¿no? Entonces, aún aquí siguen siendo exiliados durante mucho tiempo. Y eventualmente muchos terminan haciendo murales, ¿no? Carrington hizo murales, ¿no? Y muchos terminan teniendo éxito también comercial y demás. Pero no va a ser fácil integrarse al mundo artístico y cultural de ese momento en México para la mayoría de ellos. Entonces el exilio va a continuar como sentimiento muy, muy presente. Y bueno, no sé, ¿da tiempo de alguna preguntita o que ya no? Natalia nos diga. Si no, pues con eso vamos concluyendo. ¿Sí? Sí, si alguien tiene una o dos preguntitas. Quiero preguntar a Rebeca algo acerca de años, vida, obra o demás temas adjuntos. Es interesante que a las mujeres exiliadas, a una de las mexicanas, pintoras o muralistas, pues se les ha mantenido al margen. La UNAM hizo un libro sobre muralismo y no incluye ninguna mujer. Entonces, felicidades por tomar en cuenta, aunque sea por la cuestión de las artesanías a Ali Raun, pero sí es importante que nos pudiera decir por qué incluso estética no ve a las mujeres pintoras y muralistas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, es que no fue fácil para ellas en su momento. Es decir, hay pocos murales de mujeres porque no les permitían hacerlo. No se los permitían, pero de una manera muy, muy obvia y pública. Aurora Reyes va a ser la primera mujer mexicana en murales. Y ella siempre decía que era la primera porque decía que no contaban las otras porque eran gringuitas, porque eran las hermanas Greenwood, ¿no? Oye, Maggie tiene una historia que contar sobre las mujeres surrealistas. El primer libro sobre mujeres muralistas en México lo publicó Margarita. Pero ve al micrófono. Sí, es cierto. Hace unos 10 años, un poco menos, vino una historiadora del arte, China, que vivía aquí en México, Ina Komisarenko, y pues trajo este libro sobre mujeres muralistas. Y yo naturalmente dije, pues sí, vamos a dar chances, una tesis de doctorado, ¿por qué no la volvemos un libro? Entonces yo dije, bueno, no me va a querer mucho porque hay que reestructurar el libro y volverlo a hacer, y hablaba precisamente de las primeras mujeres muralistas, antes de Aurora Reyes, sino todas las americanas que trabajaron con Diego Rivera, que lo ayudaron en todos lados, algunas que después hicieron sus propios murales en el mercado Abelardo Rodríguez, en Michoacán. O sea, se habló, pues a mí me pareció una cosa muy natural que me entregaran esto, lo arreglamos, pues quedó bastante bonito, está casi agotado, pero ya de la presentación estaba lleno, estábamos en el Casino Español, y
tanto la autora como la historiadora del arte que me la había mandado me confesaron que ese libro lo habían llevado a 3 o 4 grandes editoriales y que los editores decían: lo siento, si tú no hablas de hombres muralistas, no te lo vamos a publicar. Y eso me lo dicen el día de la presentación. ¿Cómo? O sea, yo nunca me cuestioné la idea de que por primera vez se pudiera hacer una especie de enciclopedia, no enciclopedia, son unos relatos de todas estas muralistas que empezaron en 1908, 1910, y después ya se integran, pues muchas veces como ayudantes, pero después ya no solamente producen trabajo en México, en Morelia, en Taxco, sino que se van a Los Ángeles, algunas de ellas, y tratan de empezar un movimiento muralista, y en Los Ángeles pues no tiene mucho éxito, no precisamente por lo que tú dices, no es fácil entender por qué se creó y cuál es el significado que tuvo en ese momento. Oye, sobre el tema de la identidad, y para pasar al performance, es interesante que Alice Raón hizo muchísimos autorretratos de ella muy diferente cada vez, y ese va a ser uno de los temas del performance, más el esgrafiado, que es una técnica de las cavernas. Pero sería bueno que mostraran el autorretrato de Alice, que ha inspirado el libro del que hablaba Margarita es Eclipse de 7 lunas. Sí, es una maravilla de libro. ¿Cómo se llama? Eclipse de 7 lunas, ¿no? Sí, lo venden aquí. Pero bueno, sí, digamos que hubo una obstaculización. O sea, en lo que busca la foto César, nada más para concluir la idea, Aurora Reyes hace su primer mural por concurso. ¿Ustedes creen que Diego Rivera, Siqueiros o los que tienen que concursar para hacer un mural? Seguro que no. Era un concurso para miembros de la LEA y le dieron un murito. Y luego María Izquierdo iba a ser la primera mujer en hacer un mural monumental y se lo pararon Siqueiros y Diego Rivera. Y Diego Rivera fue el que impulsó su carrera, además, es una cosa increíble. Estaba bien que las mujeres pintaran, no más que no pintaran murales, ¿no? Que no se metieran, porque el muralismo sí era como una onda muy de macho. Estaba bien que fueran asistentes, como Rina Lazo. Rina Lazo fue asistente de Diego Rivera mucho tiempo. Ahí estaba bien, que hicieran las pinturitas, pero que no quisieran hacer sus propios murales. Reina, de hecho, hace murales hasta que muere Diego Rivera. Entonces sí hay una cosa de que no les dejaban hacer sus murales. Nos vamos al performance. Pasamos al performance. Le aviso también que nuestro libro, claro, está disponible en nuestra tienda. Y quiero saber más de Alice Raón, pues muchas gracias. Un aplauso a Beca. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Hola. Muchas gracias por venir a esta noche de museos. Empezamos el año 2025 muy alegres de tener a estos grandes presentadores que son Beca y César, y por supuesto a Cintia Graf, que es una gran artista. Les voy a introducir un poco para los que no la conozcan. Vimos prudente platicar primero sobre la vida de Alice Raón en México, para que conocieran, porque seguramente, no sé si quieran hacer la dinámica, ¿quién de ustedes conocía a Alice Raón? ¿Pueden levantar la mano? Muy pocos, ¿verdad? Y con esta presentación conocimos un poco más de esta gran artista. Sí, ¿verdad? Muy bien, ahora sí. Cintia Graf estudió la maestría en arte público
y el posgrado en Administración del Arte. Ahí, está apagado, perdón. ¿Ya? Sí, la diferencia, sí, ya. ¿verdad? Estudió la maestría en Arte Público y el posgrado en Administración del Arte, beca FONCA 2011, en RMIT University en Australia. Con más de 10 años de experiencia, sus performances tienen un carácter ritual y participativo. Durante su maestría exploró la interacción mediante el sentido del tacto en diferentes culturas. También comenzó a experimentar con acciones rituales enfocadas en el desprendimiento del sentimiento doloroso. Fue ganadora del primer concurso Salvo Property Group, RMIT, Art Award, por el diseño de la imagen Lifelines en 2009. Le interesa reflexionar sobre las prácticas artísticas de las mujeres y su invisibilización. Es cofundadora del colectivo Habitación Propia en 2018, formado por 6 mujeres artistas. Se ha presentado en Australia, Japón, México y Estados Unidos. A partir de su inquietud por la impresionante cantidad de mujeres artistas escondidas en las sombras de la historia, creó Evocaciones, un proyecto para realizar homenajes a estas artistas, creando obras de arte inspirada en ellas. Ha realizado performance inspirado en Andrea Villarreal, Annette Nancarrow y Pita Amor. También coordinó el proyecto con el colectivo Habitación Propia, creando una exposición con obras de distintas disciplinas, homenajeando a 7 artistas más. El día de hoy nos acompaña en Artes de México con el performance Una llave para lo invisible, en homenaje a Alice Brown. Que lo disfruten. Le hicimos algunas hojitas donde deben de hacer un dibujo. Esas hojitas se la van a quedar. Quienes falten, si gustan levantar la mano para que les demos la hoja. Y en un momento estará con nosotros. Gracias. Una mujer que fue hermosa, un día quitó su cara. La cabeza se volvió lisa, ciega y sorda, al abrigo de las trampas de los espejos y las miradas de amor. Entre las cañas del sol no logramos encontrar su cabeza, empujada por un halcón. Los secretos más hermosos por no ser dichos, las palabras no escritas, los pasos borrados, las cenizas esparcidas sin nombre, violando la memoria, tantas alas por romper antes de la noche. Esta es la llave para descubrir lo invisible, para plasmar el momento compartido aquí y ahora. En este lienzo vamos a crear un autorretrato colectivo, surrealista y sin prejuicios, donde cuenta más el gesto y la intención que la perfección del trazo o la figura. Lo que importa es dejarnos llevar. Para comenzar, voy a pedirte que me regales. Quiero contarles que Alice, en sus pinturas, nos invita a pasear dentro de una cartografía urbana, dentro de ciudades de ensueño, castillos fantasmagóricos, paisajes irreales, constelaciones submarinas, inframundos acuáticos. Plasma villas soladas bajo los cerros o pueblos en plena fiesta que ven sus ojos, así como ciudades laberínticas, azules, rojas o de arena que construye desde sus entrañas. Algunos de ustedes hicieron un boceto sobre algo que les gusta de su ciudad favorita. Por favor, quiero invitar a 2 de ustedes
a comenzar este viaje a las entrañas de nuestro autorretrato. ¿Quién tiene un dibujo sobre lo que más le gusta de la ciudad favorita? ¿Alguien tiene? Venga. ¿Alguien tiene un boceto sobre su ciudad favorita? ¿Qué les gusta? ¿Las casas? ¿Las calles? Por favor, te invito a plasmar tu dibujo en este video. ¿Alguien más quiere compartir su ciudad favorita? Hay espacio para todas y todos. Y recuerden, es un autorretrato colectivo y sin prejuicios. Mientras, les voy a compartir otro poema de Alice. Encuentro de río, agua que viene de las nubes y de los manantiales. Agua que me une a tu destino, agua libre que nunca vuelve a sus orígenes. Último ropaje para mi miedo. Atraída hacia ti con una argolla en la nariz hasta esta muerte, como una gota de agua en la noche, llamando hasta que nos levantemos. Trampa del fuego para quemarlo todo. El siguiente tema solitaria como los planetas, Alice crea un espacio sideral en el que cohabitan y danzan los astros, estrellas fugaces, rayos y cristales espaciales, que entretejen los hilos que forman una malla para hacer palpable la textura del universo. ¿Alguien de ustedes tiene un dibujo sobre el cosmos? Por favor, los invito a plasmarlo en nuestro autorretrato. También pueden usar plumas, joyas, todo lo que Sí, ¿verdad? En la noche del principio, la bruma dejó su sangre, entre los labios salados, más allá de los ojos del sol. La sonrisa de la muerte recostada en el camino, inesperada con el rostro del pasado. Para estos destinos paralelos no hay línea en el horizonte, en donde reunirse o descansar, o huir de los peces crueles, de la angustia y la preocupación. Estos nadan en las orillas de los oscuros ríos que separan a los amantes. La sombra baja una escalera de sol hasta el fondo de mi corazón. Pienso en los amores castos y pensativos de esos animales que se unen como dándose la mano. Alice expresaba una fascinación por los misterios naturales. Le encantaba pintar el aire. Reconoció que siempre tenía que volver a la naturaleza para entender la transformación de los seres humanos. Se consideraba una pintora de la edad de las cavernas. Las pinturas de Alice parecían crecer como una bella flor desde la profundidad de su oscuridad interior, como grandes estanques de sueños. Para ella, el paisaje era un estado de ánimo. La naturaleza la hizo vivir y sobrevivir. Algunos de ustedes tienen en su boceto algo que les fascina de la naturaleza.
¿Nos lo quieren compartir en este autorretrato? En la noche del principio, la bruma dejó su sangre. Eso ya se los había compartido. A que ni se acordaban. Mejor vamos al Iztaccíhuatl. Señalada con el dedo como las estrellas, en los límites chorreantes del oro inhabitable, a la copa de los árboles sin volar. Cuando en los flancos de las montañas, las casas de los hombres se calientan los costados, he llevado mi vida como ese sol que se traslada de un muro a otro en esta calle. Bajo el balcón de la extranjera, llorando en sus cabellos, cuando el amaranto vence al viento y cuando las rosas elevan las más altas torres del sentir. Desde mis dedos arqueados, como el ala del gavilán, cae el pájaro fragata, solitario, cae. Como toda buena bruja surrealista, Alice amaba los animales, especialmente, ¿alguien sabe? Los gatos. Que aparece en su obra meditabundo, observador, protector, siempre tierno y cercano. Aunque este animal guarda un lugar especial, su bestiario también contiene pájaros de anchas alas, colibríes, arañas, gaviotas, patos, búhos, peces, jirafas y hasta luciérnagas. Sus animales están en constante metamorfosis, transformándose en paisajes o en ciudades donde se ocultan detrás de las fachadas. Alguien escribió y dibujó algo sobre su animal favorito. ¿Quiere compartirnos cuál es este animal? Yo. Adelante. Es más fácil ser sordo a medianoche que cuidar a estas chicas que se caen, como en aguas o cortinas de red, cuando cae el viento. 3 capullos de rosas de papel ensartados en un hilo irrompible. Cardos con cabezas azules están jugando borradores en una duna de cartas, con arañas de dinero que sonríen débilmente como coleccionistas de plantas. Mi primogénito cayó en una red con malla cuadrada, blanco y negro, blanco como el negro, plateado como la noche. ¿Quién quiere decidir el siguiente? La que habla en su poema, Amén Blatter, parece flotar entre los miembros desprendidos de un cuerpo y una voz incorpórea. Cada uno de sus cuadros cuentan una historia, tienen una motivación y guardan un fragmento de su vida. Su hilo conductor es el de la libertad, lo maravilloso, la búsqueda de una realidad interior, de una irrealidad. La síntesis perfecta entre poesía y vida. Y aunque proviene de su mundo interior, con su pintura, Alice nos habla a todos. Alguien de ustedes dibujó una parte de su cuerpo con una palabra. ¿Quién quiere compartirnos?
ese dibujo. Solitaria como los planetas en el espacio, como el niño dentro de su madre. Islas cubiertas de árboles aparecieron verdes por encima de la niebla, coronadas de casas, con blancas caras de ciego. La soledad le apretaba la garganta a los faros en el crepúsculo lluvioso. Este día había vencido, una vez más, a la esperanza. Terminaba con un viento ocioso que hacía batir las alas inmensas de tul gris de los pájaros desarraigados. Un corazón batía perdido al final de una estela inmóvil. Son esas rutas las que hay que seguir para encontrar el camino, donde los marineros deslumbrantes duermen bajo 200 metros de agua. El último ya no será mucho misterio, pero ¿quién falta de compartirnos? Un gran tema para cerrar. Alice buscaba con pasión experimentar una comunión chamánica con almas y espíritus ancestrales, encontrar y compartir algo maravilloso, imaginado, imaginario. Buscaba lo desconocido. Esta magia la plasmaba en su pintura. En ella detentaba la llave para lo invisible. Sus cuadros nacen como un ser vivo, comienzan su propia vida espiritual en una operación mágica. Quienes quieran compartirnos lo que ustedes creen que es la magia en un dibujo, por favor, las y los invito a pasar. Y este autorretrato colectivo no está completo. Quien quiera puede pasar a plasmar alguno de estos temas que Alice nos comparte en su pintura también y que salen desde nuestras propias entrañas. Espero que lo disfruten. Muchas gracias.
que hay una rifa de uno de nuestros libros. No se vayan. La rifa es con su boletito que recibieron al principio. Ahí tiene un número. Se va a salir. Yo ya tengo idea. ¿Te dieron tu boleto? Sí. César. Primero no sabe dibujar, haciendo muchas ideas de lo que es. Listo. Pues el número que elegimos en Artes de México fue el 47. ¿Sí? ¡Bravo! Muy bien. Oye, nada más, cuéntanos cómo te enteraste del evento, si ya conocías a alguien ahora. Venimos aquí al Museo del Mono. Ajá, está bien, está bien. Y pasamos y ya vi que pertenecían a la noche de museos. Y pues no sabía. Y pues ya mi novia le interesó y ya pasamos. Ah, muy bien. Y fue así, y apenas me doy cuenta que los libros que ustedes venden, yo los compro. Ah, ya conocías a alguien, entonces.
conozco aquí este lugar porque yo trabajo aquí por la Glorieta. Entonces cuando mis horas de comida luego me vengo a ver los libros. Pero no sabía que ustedes Ay, pues bienvenido. Muchas gracias y felicidades. Pues muchas gracias a todos por haber asistido a esta noche de museos. Nos vemos el próximo miércoles último de mes para celebrar la próxima noche de museos. Ya verán que les tenemos sorpresas. Muchas gracias por venir. Padrísimo tu dibujo, ¿eh? No. Es la siguiente de mi trabajo. ¿Qué demonios? Solo son dos. Habilidades de pensamiento y habilidades de negociación empresarial. Ay, no, que sí. Pero pésimo, pero soy de bonitas. Pero de 8 a 10. Pero el primer año de maestría Por eso sí. Porque luego no creo que se quede atrás. No creo que no. No creo que